Hola, muy buenas tardes, días, noches, cuando sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast favorito, No Más Violencia. Yo soy su conductorista, acostumbrado de siempre, Jorge Olazaral. Hoy tenemos un tema muy interesante por nuestro aniversario. Se trata de la violencia, es decir, una interacción entre víctima y victimario, que sucede en un espacio muy icónico de nuestros tiempos, que es el ciberespacio. La población que experimentó ciberacoso en el 2022, que es la estadística que tenemos por parte del INEGI, es el 22.4% de las mujeres sufrieron ciberacoso en el 2022 y el 19.1% de los hombres. En el Estado de México, la estadística es del 17.3%. Finalmente les comento que el tipo de acciones que más se han experimentado son el contacto por medio de una identidad falsa, en primer lugar. En segundo lugar, mensajes ofensivos. Y en tercer lugar, llamadas ofensivas. Esto es perpetrado en un 61.3% por desconocidos y en un 22% por gente conocida. Las plataformas en que más se experimenta todo esto es principalmente por medio de WhatsApp, en segundo lugar por medio de Facebook y en tercer lugar por medio de las llamadas. Bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada, Gema Nieto. Hola Gema, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por asistir a nuestro podcast. ¿Podrías compartirnos tu experiencia? Sí, claro, mira, hace como, ¿qué podría ser? Unos 4 o 5 años, estaba en busca de trabajo y se me ocurrió mandar pues mis CVs hacia varias empresas. Una semana después de que entré a trabajar. Es decir, tú iniciaste un empleo Ajá, y a la semana tenías una cita. ajá, sí, como ya no di de baja, solo mandé así como que varios CVs. No fui. Y el mismo día, no sé, era un lunes o martes, me empiezan a entrar así como muchas llamadas y mensajes por Messenger, WhatsApp, Facebook, de que sí, ¿no? De que había ido a la entrevista y que me había robado una tablet. Ya después de eso, pues sí, como que hice caso de, no fui a tal lugar donde tú me indicas, ni te conozco, ni mucho menos. Y hace cuenta que empezaron a publicar mis fotos de mi perfil que tenía en Facebook en varios grupos de aquí de Toluca, Metepec. Y pues sí, relataban que yo me había robado una tablet, pero pues no, ni siquiera llegué al lugar mencionado, ni nada por el estilo. Les di seguimiento y ya cuando paró como que las personas se dieron cuenta de que ya tenían la denuncia, porque sí eran varios perfiles que amedrentaban. Es más, ya ni siquiera nada más era toda mi familia, como que trataron de buscar a toda mi familia y les mandaban mensajes así bien acosadores de que tu hija regrese a las cosas, porque hasta me estaban buscando en donde yo vivo. Y era así como que la amenaza, y yo tenía miedo hasta de salir a la calle. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Llegaron a detener a alguien Sí, o...? a la chica que estaba publicando como todo lo de Facebook, pues era como la RH de la empresa. ¿Le imputaron? No sé, no la imputaron, no, porque ya después yo dije, pues ya sí se aclaró, ¿para qué seguir? Pues te agradezco muchísimo por tu tiempo y por Claro. compartirnos tu caso. Mandarle un saludo a nuestro público. Así es, que se cuidan mucho y que tengan mucho cuidado con quien comparten la información. Excelente, muchas gracias, hasta luego. Bye. Bueno, a continuación, después de estos mensajes, después de la pausa, vamos a hablar con la experta en Derecho. Y volvemos de nuestra pausa. Tenemos ahora a la experta en Derecho, Lupita Murillo, Guadalupe Murillo. Licenciada, bienvenida. Gracias. Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias. Pues bueno, se le considera delito a la exposición de la persona, causar incomodidad o difundir material privado a través de plataformas digitales sin el consentimiento de la persona. Sí, actualmente ya hay una clasificación hacia esos actos y se le considera un tipo de violencia, por lo que se considera delito. Muchas gracias. ¿Existe una ley que regule y o castigue ese delito? Sí,
Actualmente la ley Olimpia es la que se encarga de regular. Es una ley que se promovió a partir del 2014 a causa de una víctima de violencia digital. En el 2018 se logró que se reconociera como delito y que se le diera una clasificación dentro de las violencias que existen. En el 2019 ya se pudo hacer una denuncia ante el MP. En el 2020 entra en vigor esta ley y en el 2022 afortunadamente ya se extiende a nivel nacional, por lo que ya hay un elemento con el que podemos defendernos si somos víctimas de la violencia. ¿Cómo se sanciona al victimario? Pues depende de los estados. A pesar de que es una ley nacional, pues el estado donde se haga la denuncia tendrá sus años de sanción. Se castiga en UMAS y puede ser una pena desde los 2 hasta los 8 años. ¿De prisión? Se castiga con 8 años de prisión y obviamente después de haber seguido el proceso, y así dependiendo del estado se puede encontrar que hay cárcel para el victimario. ¿Cuál es el proceso que debe de seguir una persona que sea víctima de este tipo de violencia? Pues primero tener el valor de denunciar, ¿sí? A través de la Fiscalía General de la República existe una unidad de inteligencia cibernética. Ellos te pueden ofrecer a través de las mismas redes sociales o de parte física correos para que puedas hacer tu denuncia anónima o directa. Puedes llamar al 911 o hay líneas telefónicas para cada estado, porque pues como lo dije al principio, cada estado tiene su proceso. Aunque es una ley nacional, se tiene que hacer en el lugar en donde se llevó a cabo el delito. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna recomendación que quiera darle a nuestro público? Pues sí, tener cuidado. Primero, tú no eres culpable. Si tú fuiste víctima, tú no tienes la culpa. Así haya sido alguien conocido, alguien externo, tú no tienes la culpa. Ten seguridad en la información que manejas, no aceptes contactos desconocidos, borra la información que tú consideres reservada y mantén tu perfil en modo privado. Guarda evidencias. Si desgraciadamente ya fuiste víctima de la situación, evidencia, haz tu portafolio de evidencias porque te van a ser útiles durante el proceso. Y pues denuncia para que sea castigado el delito. Muchísimas gracias, licenciada. Un gusto. Saludos y denuncien. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos de nuestra pausa. Ahora estamos con la psicóloga experta en temas de violencia digital, Karina Adame. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este programa. Nuestro público tiene curiosidad sobre los siguientes temas. ¿Cuáles son los sentimientos, emociones o conductas que puede presentar una persona que sufrió de violencia digital? Ok, fíjate que pues principalmente en este tipo de víctimas se presentan más que nada ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de concentración, incluso síntomas psicosomáticos, que quiere decir que los problemas emocionales se manifiestan en forma de síntomas físicos, como dolores de cabeza, mareos, sudoraciones, temblores, y también es muy común que se presenten trastornos del sueño, irritabilidad, pero en mayor medida lo que más se presenta son síntomas depresivos. ¿Se puede desarrollar algún trastorno al ser víctima de violencia digital? Sí, claro, como ya lo había mencionado, bueno, los principales trastornos serían depresión, ansiedad, baja autoestima e ideación suicida. Correcto. ¿En qué consiste la ayuda psicológica que debería recibir la víctima? En cuanto a la víctima, pues es un tratamiento muy complejo y tiene que ser individualizado. O sea, ¿de qué depende este tratamiento? Depende mucho de la edad de la persona, depende mucho de la relación que tenía con el agresor, ya fuera un familiar o un amigo o incluso un compañero, ¿no? También depende mucho de la duración del acoso y el grado de daño que causó en su psique, ¿no? Asimismo, es muy importante en estos tratamientos, más que nada, trabajar la autoestima, ya que pues esta se daña bastante, también la autoconfianza. La rehabilitación también en lo que es las relaciones sociales,
porque estas personas tienden a aislarse, o a veces sus propios compañeros o las demás personas aíslan a estas personas que están siendo víctimas de acoso, ¿no? Y también es muy importante ayudarlos a gestionar sus emociones y ayudarlos a desarrollar herramientas para hacer frente al conflicto. Creo que es muy importante empezar desde el aula a concientizar a los alumnos que tiene que haber respeto entre todos, ¿no? O sea, tenemos que hablar de estos temas en clases. Incluso creo que sería bueno que el gobierno introdujera de alguna manera la parte de la salud mental desde niveles básicos. En caso de haber un consejero, al estudiante se le informe que en la institución existe ayuda psicológica a la cual pudiera acudir. Bueno, voy a hacer algunas recomendaciones para evitar o prevenir el acoso. En caso de que estés sufriendo acoso, abandonar la conexión y pedir ayuda, ¿okay? A lo mejor, en caso de que no te sientas en confianza de hablar con alguien, puedes llamar a alguna línea telefónica de ayuda de tu país para que hablar con un consejero profesional. También es importante el tener evidencia, ¿no? En este caso pueden ser capturas de pantalla, ¿okay? Y igualmente pues denunciar, ¿no? Quizás no se consideran delitos graves por la ley, pero sí causan un impacto psicológico bastante grave y pues es muy importante tenerlo consciente. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por Muchas gracias su a tiempo usted. el día de hoy. Y nos despedimos. Esto fue nuestro podcast, No Más Violencia.